Saludos, señores. Tengo a bien dirigirme ante ustedes desde esta ventana, mi canal Saliendo de la Caverna de Platón. En esta oportunidad estaremos reflexionando sobre un tema o un adjetivo que ha venido sosteniendo la organización criminal chavista para referirse a todas las acciones de los partidos políticos, a todas las acciones de una figura política, a todas las acciones del pueblo en general, a cada ciudadano en particular. Es que toda acción o discurso que vaya en contra o que represente la divergencia de los intereses de la organización criminal chavista, ellos lo llaman fascista. Y debemos decirlo y repetirlo una y otra vez, que a partir del 28 de julio ellos ilegalmente están usurpando el poder a través de la fuerza, a través de un terrorismo de Estado. Pero vamos a escuchar lo que dicen estas figuras, transfigurando la verdad, pervertiendo la verdad una vez más. Y el fascismo es inconstitucional, va contra la Constitución, así lo declaro. Las corrientes fascistas están fuera de la Constitución y la ley. Y le pido a la Asamblea Nacional acelerar la aprobación de las leyes antifascistas. El fascismo, nosotros debemos tener tolerancia cero con el fascismo. Con el fascismo no se negocia. Con el fascismo no se establecen diálogos. Al fascismo se le derrota, se aplasta el fascismo. Con el fascismo no se pueden tener contemplaciones. Con el fascismo no se dialoga. Al fascismo no se le dan beneficios procesales. Al fascismo no se les perdona. Y no me cansaré de repetirlo y lo diré una vez más. Esto se fundamenta en la propaganda, instrumento principal de los gobiernos comunistas, izquierdistas, de los gobiernos dictatoriales. No es otra cosa que el principio de la teoría del espejo, que no es otra cosa que la percepción que se tienen ellos sobre sí mismos, o el principio de orquestación, que para mí es el principio el cual ellos se fundamentan más, principio elaborado por el ministro de propaganda de la Alemania nazi, Joseph Goebbels. Y como nosotros tenemos nuestro ministro de propaganda, Jorge Rodríguez, en este caso, ministro de propaganda chavista, el cual se ha encargado de desconfigurar, de mentir, manipular, engañar, el cual consiste en repetir una idea incansablemente desde diferentes ángulos o perspectivas, siempre centrado desde un mismo concepto, el fascismo. Todo lo que se mueva es fascista. Y hay que reconocer algo. Ellos dicen 1.000.000 de veces, ellos repiten 1.000.000 de veces esto para que se convierta en una verdad. Y aquí es donde nosotros tenemos que recordarle y resaltarle que ellos simplemente están diciendo 1.000.000 de veces mentiras. Ahora bien, nosotros tenemos que tomar como base principal para entender la política la historia, situación que muchos políticos no hacen. Y para eso debemos recordar una máxima de Nicolás Maquiavelo, creo, que dice: quien tenga una visión clara del pasado podrá entender o comprender el presente y disponer del futuro. Debemos pasearnos a la Italia de Benito Mussolini. Su primeros inicio, lo da dentro del Partido Socialista Italiano, haciendo mítines y conferencias a favor del colectivismo, haciendo conferencias en contra del capitalismo. Él manejaba la tesis de abolir los privilegios de la Iglesia Católica. Encontrándose en el Partido Socialista Italiano, él dirige un periódico de nombre Avanti. Y es aquí cuando empieza la ruptura y el quiebre dentro del Partido Socialista Italiano, porque él empieza a llamar a sus miembros del partido, a sus camaradas del partido traidores,
porque estos tenían la tesis de que Italia no entrara a la Primera Guerra Mundial. Luego que él termina yéndose del Partido Socialista Italiano, que se va todo resentido, como todos ellos, él crea fundar su propio periódico, Il Popolo Italia. Y luego, al culminar la Primera Guerra Mundial, él crea un cuerpo combatiente, un cuerpo paramilitar, para combatir los anarquistas y los comunistas. Y una de tantas características de este cuerpo combatiente era llevar camisas negras. Ya para 1921, Italia en una gran crisis económica, Benito Mussolini crea un partido político, Partido Nacional Fascista, con aquella idea. Él crea este partido tomando como la idea principal recuperar Italia, tomando como postulado, como base filosófica, lo que fue aquel imperio romano. En octubre de 1922, Mussolini realiza una entrada a Roma con 40.000 hombres con camisas negras, aquel cuerpo combatiente paramilitar creado después de la Primera Guerra Mundial. Esta entrada a Roma es conocida como la Marcha a Roma, para solicitar el poder, para dar un golpe a través de la fuerza. Aquí es importante señalar que el primer ministro italiano, Luigi Fatta, pidió al rey que detuviese la rebelión de fuerza y que este ministro estaba de acuerdo en dispararle, pero el rey Víctor Manuel III no estuvo de acuerdo y el ejército apoyó al rey y no actuaron contra Benito Mussolini y su hombre de camisas negras. Esta decisión permitió a Mussolini tomar el poder, ya que el rey contemplaba con buenos ojos las acciones de Benito Mussolini y no consideraba que tuviera intenciones de acabar con la monarquía. Bien equivocado estaba este rey. Esta decisión para los historiadores han sido catalogadas de un rey cobarde y pusilánime. Después de las intenciones claras de Mussolini presionar a través de la violencia y pretender dar un golpe de Estado, el rey Víctor Manuel se quiebra y lo llama a conformar gobierno. Y desde este momento comienza la era fascista, la dictadura fascista. Mussolini señalaba que los cambios ya no debían ser solo por una clase, sino que debían ser por toda la nación, encarnada en el pueblo y representada por el Estado, capaz de resolver todos los problemas de los italianos. Y nace la doctrina fascista. El pueblo es el Estado y el Estado es el pueblo. Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado. Y esto se le llama totalitarismo. Lo cierto es que cuando se analiza en profundidad lo que ha sido el fascismo con las acciones chavistas, encontramos simplemente similitud, mucha convergencia. El chavismo hoy se mantiene en el poder a través de un fraude, a través de la fuerza, aplicando terrorismo de Estado. Hoy salen a marcar las casas como los antiguos nazis salían a marcar a los judíos. La única verdad aquí, y no porque lo diga yo, sino lo dicen los hechos, es que cuando uno analiza lo que significó el fascismo y lo que viene perpetrando el chavismo desde hace años, nosotros simplemente nos encontramos con una gran similitud, con una gran convergencia entre ellos. Y nosotros tenemos que entender, no es que vamos a una guerra, ya estamos en guerra. Y toda acción está justificada para luchar contra ellos, contra una cúpula que ha decidido mantenerse en el poder a través de la fuerza, la tortura, el terrorismo de Estado, la violencia, la manipulación sistemática, la mentira. Estamos en guerra y yo puedo entender y comprender que no es el terreno de la señora María Corina Machado. Yo puedo entender que la idea de ir a una acción militar o conformar una coalición cívico-militar contra el chavismo no está considerada por la señora María Corina Machado. Pero yo debo decir a la señora María Corina Machado que debe entender que también es una de las posibles salidas reales que podamos tener nosotros para salir del chavismo criminal. Es difícil que estas personas puedan entender un proceso democrático. Ellos desconocen toda salida democrática porque ellos no son políticos. Está más que demostrado que estamos tratando con unos vil delincuentes que solo se han hecho del poder a través de la fuerza. Han secuestrado un país,
han secuestrado la libertad de todos los venezolanos. Y nosotros tenemos que estar preparados, y más que preparados, tenemos que tener la determinación de salir de la organización criminal de una vez por todas.